Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Genaro Godínez Montoya, de la carrera de Ingeniería Ambiental, de la materia de Sistema de Información Geográfica. Bueno, en esta ocasión voy a traer el tema que es de teledetección, el primer tema del curso. Y bueno, empezamos con qué es la teledetección. ¿Qué es? La teledetección o detección remota es la adquisición de información a pequeña o gran escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real inalámbricos o que no estén en contacto directo con el objeto, como por ejemplo aviones, satélites, astronaves, boyas o barcos. Y bueno, aquí un ejemplo es un satélite que tiene una conexión eh, vía sin haber eh, una red alámbrica que lo una y aún así se puede obtener información de ella como puede ser aquí un satélite. No une nada y aún así envía información o guarda información para después ser leída, pero principalmente envía información, al igual que los aviones que envían información de su ubicación, al igual que los barcos que envían información de su ubicación, las boyas y las astronaves. Aquí pues, hay un ejemplo de un satélite que ocupa ese tipo de información, esa adquisición de información que vendría siendo la teledetección. ¿En qué consiste? En la práctica, la teledetección consiste en recoger información a través de diferentes dispositivos de un objeto concreto o un área. ¿Seguimos? Hay dos tipos de teledetección. El primero es la activa y el otro es la teledetección pasiva. En la teledetección activa tenemos que detectan radiación natural emitida o reflejada por el objeto o área circundante que está siendo observada. La luz solar reflejada es uno de los tipos de radiación más comunes medidos por esa clase de teledetección. Algunos ejemplos pueden ser la fotografía, los infrarrojos, los sensores y los dispositivos interconectados y los radiómetros. Y en la pasiva tenemos que los teledetectores activos, por otra parte, emiten energía para poder escanear objetos y áreas con lo que el teledetector mide la radiación reflejada del objeto. Un radar es un ejemplo de un teledetector activo, el cual mide el tiempo que tarda una misión en ir y volver a un punto, estableciendo así la localización a la altura, velocidad y dirección de un objeto determinado. Aquí un radar lo que hace es que emite, hace ondas que emiten, que chocan con un punto y esos puntos vienen de regreso y por lo cual con esa información de segundos que tarda o minutos que tarda esa información en volver como de rebote, se puede medir la distancia y el tiempo que puede estar un barco a una roca o un barco a una ciudad o un barco a otro barco y pues es un ejemplo del pasivo. La teledetección hace posible recoger información de áreas peligrosas o inaccesibles, como puede ser de bosques, como puede ser de tundras, como puede ser de desiertos, como puede ser el mismo espacio. No va a ir una persona a ver información al espacio, sí lo hacen, pero generalmente la inmensa mayoría de las veces se ocupa con máquina y no con personas, sino para eh, misiones especiales muy concretas se utilizan personas, pero generalmente pues el mundo en su espacio está lleno de satélites de todo tipo. Y algunas aplicaciones pueden ser monitoreadas, una deforestación en áreas como la cuenca del Amazonas, el efecto del cambio climático en los glaciares y el Ártico y Antártico, el sondeo a una profundidad en las fallas oceánicas y las costas, el colectivo militar durante la Guerra Fría hizo uso de esas técnicas para recoger información sobre fronteras potencialmente peligrosas.
La teledetección remota también reemplaza la lente y costosa recogida de información sobre el terreno, asegurando además que en el proceso las zonas o objetos analizados no se ven alterados. La plataforma orbitales pueden transmitir información de diversas franjas del espectro electromagnético, que en una colaboración con sensores aéreos o terrestres y un análisis en conjunto provee a los investigadores con suficiente información para monitorizar la evolución de fenómenos naturales como el Niño, que es la elevación de los niveles de la temperatura en el mar, u otros engloban áreas como la ciencia de la tierra, en concreto la gestión de recursos naturales, campos de agricultura en términos de uso y conservación y seguridad nacional. Las aplicaciones de información recogida por la teledetección. Bueno, hay muchas, son muchísimos ejemplos y voy a presentar algunos. El primero es el radar convencional. Se ha asociado principalmente al control de tráfico aéreo y a la recogida de cierta información meteorológica a gran escala. El radar Doppler se usa como apoyo para hacer cumplir con los límites de velocidad locales y también como refuerzo de la recogida de información meteorológica como la velocidad del viento y la dirección del mismo. Otros tipos de recogida de información activa incluye el plasma de la ionosfera. Los salímetros por láser y radar en los satélites proveen una gran cantidad de información midiendo las protuberancias del agua causadas por la gravedad. Mapean las características en el fondo del mar en una resolución de una milla o más o menos, midiendo la altura y la longitud de las olas en el océano. Los altímetros miden la velocidad del viento y la dirección y la de la superficie del océano. El LIDAR. ¿Qué es el LIDAR? Es un acrónimo del inglés Light Detection and Ranging. Se conoce en el ámbito de pruebas de rango de armamento como en los proyectiles guiados por láser. LIDAR se usa para detectar y medir la concentración de varios agentes químicos en atmósferas, mientras que la rama de paracaidismo LIDAR se usa para medir alturas, objetos y características en tierra de una manera mucho más precisa que con cualquier tecnología de radares, con importantes aplicaciones en el campo de la hidrogeología. Bueno, aquí podemos ver que esa aplicación LIDAR eh, puede ser muy útil en la ingeniería ambiental. ¿Por qué? Porque aquí vemos que mide la concentración de varios químicos en la atmósfera, cosa que si no fuera con esas máquinas que no requieren una conexión directa, sino que guardan información y luego uno la puede leer en tiempo real o después de ser guardada, sería imposible medir ese tipo de cosas. Los radiómetros y fotómetros son los instrumentos usados de manera más común recogiendo radiación emitida y reflejada en un amplio espectro de frecuencia, rango visible, infrarrojo, microondas, rayos gamma y a veces ultravioleta. También pueden usarse para detectar el espectro de emisiones de agentes químicas, proveyendo así de información sobre la concentración de determinantes químicos en la atmósfera. Siguiendo aquí con la geodesia, que la geodesia fue primero usada en la detección aérea submarina y en la recogida de información gravitacional usada en los mapas militares. Esa información releva pequeñas perturbaciones en el campo gravitatorio de la Tierra, que se podían usar para determinar cambios en la distribución de la masa en la Tierra, lo cual puede usarse para futuros estudios geológicos e hidrológicos. Como podemos ver, todo eso de la teledetección viene desde hace siglos. Bueno, exageré, perdón. Desde hace, sí, prácticamente casi un siglo, desde la Primera Guerra Mundial, ya se utilizaban ese tipo de tecnologías para recabar información de cualquier tipo eh, militar, de posicionamiento del enemigo, de fronteras peligrosas, etcétera. Acústica y semiacústica. El sonar se usa para detectar medir distancias y medidas de objetos bajo el agua y la tierra. Eso se ocupa mucho en lo marítimo, obviamente en lo marítimo.
Y los sismógrafos cogidos de diferentes lugares pueden localizar y medir terremotos después de que estos ocurran comparando la intensidad relativa y el tiempo en que ocurrieron. Activa, los pulsos lo usan los geólogos para detectar yacimientos de petróleo. Eh, Aquí, bueno, eso se puede decir que los sistemas de detección de sismos pueden revelar casi de manera instantánea la potencia o la magnitud de un sismo con información prácticamente al instante que está ocurriendo el sismo, con detectores que están sobre la Tierra, que lo envían a laboratorios donde se puede ver la magnitud por ondas, y igual en los yacimientos de petróleo se ocupa mucho el sonido, se ocupa mucho lo que son eh, para ver si hay algún tipo de en la Tierra algún indicio de que hay algún yacimiento de petróleo. Se ocupa lo que viene siendo la acústica y la semiacústica. Siguiendo con los tipos, aquí tenemos la resolución espacial. Es el tamaño de un píxel que se guarda en una imagen rasterizada. Los píxeles se corresponden con áreas cuadradas cuyo tamaño varía de 1 a 100 metros. Resolución espectral es la amplitud de la longitud de onda de las diferentes frecuencias grabadas normalmente. Se relaciona con el número de frecuencias que graba la plataforma. La última flota LATSAN 8 comprende 11 bandas diferentes, incluyendo varias del espectro infrarrojo. En total adquiere desde los 0.43 UM a los 12.51 UM. El sensor Hyperion o el Earth Observing gestiona 220 bandas que van desde los 0.4 UM a los 2.5 UM, con una resolución espectral de 0.10 a 0.11 UM por banda recogida. Resolución radiométrica. Es la capacidad del sensor para distinguir diferentes intensidades de radiación. Normalmente comprende de 8 a 14 bits, correspondiente a los 256 niveles de nueva escala de grises, y puede llegar a 638 intensidades de color en cada banda. También depende del ruido del aparato. Resolución temporal. Es la frecuencia con la que el avión o satélite sobrevuela una zona y solo tiene importancia en estudios para investigación, el efecto del paso del tiempo como en la monitorización de las deforestaciones. Perdón. El paso en una nube sobre el área o objeto haría necesario volver a repetir el proceso sobre esa zona. Y bueno, aquí hay una tabla donde habla sobre los niveles de procesamiento de la información de la teledetección. Tenemos que en el primer nivel es el nivel 0, el segundo nivel es el 1A, el tercer nivel es el 1B, el cuarto nivel es el 2, el quinto nivel es el 3 y el sexto nivel es el 4. En el nivel 0 habla sobre la información científica recogida, está a máxima resolución, ordenada temporalmente y con errores de transmisión, artefactos y duplicados eliminados. La 1A, información a máxima resolución reconstruida, ordenada cronológicamente y con anotaciones auxiliares como coeficientes de calibración radiométrica y geométrica, y parámetros de georreferencia, computados y anotados pero sin aplicarse el nivel 0 de la información. Información 1B, el procesamiento de la información 1B habla sobre la información del nivel 1 ha sido procesada a unidades de detección. No todos los instrumentos tienen información del nivel 1B. La información del nivel 0 es ya irrecuperable. Nivel 2. Variables geofísicas derivadas, altura de las olas del mar, concentración del hielo a la misma resolución y localización de la información del nivel. Nivel 3. Variables son mapeadas uniformemente con grids, espacios temporales. Y el nivel 4. Resultado de los análisis de niveles inferiores variables que no han sido medidos pero se han sido derivadas de estas medidas.
Y bueno, eh, como un tipo de resumen, pues para empezar, en muy generalizado, la teledetección habla sobre aparatos que no necesitan, que son con red tiempo real inalámbricos, todos. O sea, no es como un modem, como un celular que se ha conectado a un USB, sino que son aparatos que pueden enviar información sin necesidad de tener una red alámbrica, sino inalámbrica, o que no están directamente conectadas al objeto en el que se va a guardar la información o al que va a llegar la información vía real. Y aquí, como ya mencionaba, los ejemplos de los aviones, que son, mandan información desde el avión hacia la torre de control en todo momento, cada instante, los satélites que mandan información al instante o guardan información que luego se ve en laboratorios de la NASA, quizás los barcos que en todo momento están mandando su ubicación en la Tierra en base a radares, y los mismos barcos con radares ven lo que hay delante de ellos, ya sea alguna tormenta, ya sea algún glaciar, ya sea diferentes tipos de condiciones climatológicas o objetos grandes o embarcaciones también con las que podrían chocar en algún momento. Todo esto con objetos pues que no están conectados directamente a donde se ve la información final. Y en resumen, recoge información a través de diferentes dispositivos de un objeto concreto o un área. Con el área se refiere, ya había hablado de los ejemplos de la guerra, esos vienen siendo utilizados desde la Primera Guerra Mundial, porque pues, los enemigos, bueno, los rivales requerían información de los enemigos y utilizaban información sobre su ubicación, sobre en qué zonas en qué zonas del mapa o de la ubicación donde se encontraban habían eh, puestos militares enemigos o había, no sé, puestos de armas, todos con objetos obviamente escondidos, obviamente ya con información un poco más remota en ese tiempo, pero que ya eso ya se hizo mucho más eh, sofisticado en la Segunda Guerra Mundial, ya no se diga ahora, que puede haber drones, pueden haber drones que mandan información en tiempo real para saber la ubicación del enemigo, para descubrir campos, no sé, de concentración de droga o de cárteles de la droga, y todo eso es ocupado en cualquier rama, pero pues, la rama que nos importa a nosotros es la rama de la, de la ingeniería ambiental. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice que la detección radiación de la natural emitida reflejada, que es la activa, la teledetección activa, eh, habla sobre que se puede ocupar para recibir información y recabar información en áreas peligrosas o poco accesibles, como son la Antártica, la tundra, obviamente el espacio, eh, desiertos, todos estos, pues enviar a personas a recabar información con máquinas para verlas ahí, pues simplemente no tendría sentido. Quizás hace muchos años así era, quizás las pruebas eran in situ, pero ahora dejan una máquina, un laboratorio bien protegido, bien controlado, bien monitoreado, que manda información, ya sea en tiempo real o que la manda o que la archiva para después ser vista. La teledetección se ocupa en básicamente cientos de ramas, ya sea desde lo militar, desde lo espacial, desde lo ambiental. Es muy utilizada porque también se pueden utilizar
objetos que te midan la profundidad del mar, que te midan la presión del mar, lo frío que está, el pH, información marina, incluso cámaras que pueden ser cámaras que no requieren ninguna conexión, que te están enviando imágenes en vivo de lugares donde el cuerpo humano sería imposible llegar, o cámaras no especiales, la misma presión del agua las podrá estropear. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que haya sido eh, de entendimiento. Es un tema bonito, es un tema muy amplio porque abarca muchas ramas, muchas ramas. Uno se puede ir por la rama de la teledetección ambiental o lo que funciona para la ingeniería ambiental, para lo militar, para algo de la NASA, para investigación de ciertos lugares como ya sea desiertos, tundra, antártica, montañas, selvas. Y bueno, eso es un tema muy completo, yo lo veo muy entretenido. Es padre ver todo ese tipo de cosas porque es algo que pasa diario y que a veces no nos damos cuenta, pero siempre hay satélites, hay un celular, podría ser un tipo de información porque no está conectada y hay software que los celulares ya tienen y pueden enviar información a otro dispositivo sin necesidad de estar conectados mutuamente. Eso también puede ser un ejemplo de teledetección. Y bueno, eso fue todo por el momento. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Genaro Godínez Montoya, de la carrera de Ingeniería Ambiental, de la materia de Sistema de Información Geográfica. Bueno, en esta ocasión voy a traer el tema que es de teledetección, el primer tema del curso. Y bueno, empezamos con qué es la teledetección. ¿Qué es? La teledetección o detección remota es la adquisición de información a pequeña o gran escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real inalámbricos o que no estén en contacto directo con el objeto, como por ejemplo aviones, satélites, astronaves, boyas o barcos. Y bueno, aquí un ejemplo es un satélite que tiene una conexión eh, vía sin haber eh, una red alámbrica que lo una y aún así se puede obtener información de ella como puede ser aquí un satélite. No une nada y aún así envía información o guarda información para después ser leída, pero principalmente envía información, al igual que los aviones que envían información de su ubicación, al igual que los barcos que envían información de su ubicación, las boyas y las astronaves. Aquí pues, hay un ejemplo de un satélite que ocupa ese tipo de información, esa adquisición de información que viene siendo la teledetección. ¿En qué consiste? En la práctica, la teledetección consiste en recoger información a través de diferentes dispositivos de un objeto concreto o un área. ¿Seguimos? Hay dos tipos de teledetección. El primero es la activa y el otro es la teledetección pasiva. En la teledetección activa tenemos que detectan radiación natural emitida o reflejada por el objeto o área circundante que está siendo observada. La luz solar reflejada es uno de los tipos de radiación más comunes medidos por esa clase de teledetección. Algunos ejemplos pueden ser la fotografía, los infrarrojos, los sensores y los dispositivos interconectados y los radiómetros. Y en la pasiva tenemos que los teledetectores activos, por otra parte, emiten energía para poder escanear objetos y áreas con lo que el teledetector mide la radiación reflejada del objeto. Un radar es un ejemplo de un teledetector activo.
el cual mide el tiempo que tarda una misión en ir y volver a un punto, estableciendo así la localización a la altura, velocidad y dirección de un objeto determinado. Aquí un radar lo que hace es que emite, hace ondas que emiten, que chocan con un punto y esos puntos vienen de regreso y por lo cual con esa información de segundos que tarda o minutos que tarda esa información en volver como de rebote, se puede medir la distancia y el tiempo que puede estar un barco a una roca o un barco a una ciudad o un barco a otro barco y pues es un ejemplo del pasivo. La teledetección hace posible recoger información de áreas peligrosas o inaccesibles, como puede ser de bosques, como puede ser de tundras, como puede ser de desiertos, como puede ser el mismo espacio. No va a ir una persona a ver información al espacio, sí lo hacen, pero generalmente la inmensa mayoría de las veces se ocupa con máquina y no con personas, sino para eh, misiones especiales muy concretas se utilizan personas, pero generalmente pues el mundo en su espacio está lleno de satélites de todo tipo. Y algunas aplicaciones pueden ser monitoreadas, una deforestación en áreas como la cuenca del Amazonas, el efecto del cambio climático en los glaciares y el Ártico y Antártico, el sondeo a una profundidad en las áreas oceánicas y las costas, el colectivo militar durante la Guerra Fría hizo uso de esas técnicas para recoger información sobre fronteras potencialmente peligrosas. La teledetección remota también reemplaza la lenta y costosa recogida de información sobre el terreno, asegurando además que en el proceso de las zonas o objetos analizados no se ven alterados. La plataforma orbitales pueden transmitir información de diversas franjas del espectro electromagnético, que en una colaboración con sensores aéreos o terrestres y un análisis en conjunto provee a los investigadores con suficiente información para monitorizar la evolución de fenómenos naturales como el Niño, que es la elevación de los niveles de la temperatura en el mar, u otros engloban áreas como la ciencia de la tierra, en concreto la gestión de recursos naturales, campos de agricultura en términos de uso y conservación y seguridad nacional. Las aplicaciones de información recogida por la teledetección. Bueno, hay muchas, son muchísimos ejemplos y voy a presentar algunos. El primero es el radar convencional. Se ha asociado principalmente al control del tráfico aéreo y a la recogida de cierta información meteorológica a gran escala. El radar Doppler se usa como apoyo para hacer cumplir con los límites de velocidad locales y también como refuerzo de la recogida de información meteorológica como la velocidad del viento y la dirección del mismo. Otros tipos de recogida de información activa incluye el plasma de la ionosfera. Los salímetros por láser y radar en los satélites proveen una gran cantidad de información midiendo las protuberancias del agua causadas por la gravedad. Mapean las características en el fondo del mar en una resolución de una milla o más o menos, midiendo la altura y la longitud de las olas en el océano. Los altímetros miden la velocidad del viento y la dirección y la de la superficie del océano. El LIDAR. ¿Qué es el LIDAR? Es un acrónimo del inglés Light Detection and Ranging. Se conoce en el ámbito de pruebas de rango de armamento como en los proyectiles guiados por láser. LIDAR se usa para detectar y medir la concentración de varios agentes químicos en atmósferas, mientras que la rama de paracaidismo LIDAR se usa para medir alturas, objetos y características en tierra de una manera mucho más precisa que con cualquier tecnología de radares, con importantes aplicaciones en el campo de la hidrogeología. Bueno, aquí podemos ver que esa aplicación LIDAR eh, puede ser muy útil en la ingeniería ambiental. ¿Por qué? Porque aquí vemos que mide la concentración de varios químicos en la atmósfera, cosa que si no fuera con esas máquinas que no requieren una conexión directa, sino que a guardar información y luego uno la puede leer en tiempo real o después de ser guardada, sería imposible medir ese tipo de cosas.
Los radiómetros y fotómetros son los instrumentos usados de manera más común recogiendo radiación emitida y reflejada en un amplio espectro de frecuencia, rango visible, infrarrojo, microondas, rayos gamma y a veces ultravioleta. También pueden usarse para detectar el espectro de emisiones de agentes químicas, proveyendo así de información sobre la concentración de determinantes químicos en la atmósfera. Siguiendo aquí con la geodesia, que la geodesia fue primero usada en la detección aérea submarina y en la recogida de información gravitacional usada en los mapas militares. Esa información releva pequeñas perturbaciones en el campo gravitatorio de la Tierra, que se podían usar para determinar cambios en la distribución de la masa en la Tierra, lo cual puede usarse para futuros estudios geológicos e hidrológicos. Como podemos ver, todo eso de la teledetección viene desde hace siglos. Bueno, exageré, perdón. Desde hace, sí, prácticamente casi un siglo, desde la Primera Guerra Mundial, ya se utilizaban ese tipo de tecnologías para recabar información de cualquier tipo eh, militar, de posicionamiento del enemigo, de fronteras peligrosas, etcétera. Acústica y semiacústica. El sonar se usa para detectar medir distancias y medidas de objetos bajo el agua y la tierra. Eso se ocupa mucho en lo marítimo, obviamente en lo marítimo. Y los sismógrafos cogidos de diferentes lugares pueden localizar y medir terremotos después de que estos ocurran comparando la intensidad relativa y el tiempo en que ocurrieron. Activa, los pulsos lo usan los geólogos para detectar yacimientos de petróleo. Eh, Aquí, bueno, eso se puede decir que los sistemas de detección de sismos pueden revelar casi de manera instantánea la potencia o la magnitud de un sismo con información prácticamente al instante que está ocurriendo el sismo, con detectores que están sobre la Tierra, que lo envían a laboratorios donde se puede ver la magnitud por ondas, y igual en los yacimientos de petróleo se ocupa mucho el sonido, se ocupa mucho lo que son eh, para ver si hay algún tipo de en la tierra algún indicio de que hay algún yacimiento de petróleo. Se ocupa lo que viene siendo la acústica y la semiacústica. Siguiendo con los tipos, aquí tenemos la resolución espacial. Es el tamaño de un píxel que se guarda en una imagen rasterizada. Los píxeles se corresponden con áreas cuadradas cuyo tamaño varía de 1 a 100 metros. Resolución espectral es la amplitud de la longitud de onda de las diferentes frecuencias grabadas normalmente. Se relaciona con el número de frecuencias que graba la plataforma. La última, LATSAN 8, comprende 11 bandas diferentes, incluyendo varias del espectro infrarrojo. En total adquiere desde los 0.43 yum a los 12.51 yum. El sensor Hyperion o el Earth Observing gestiona 220 bandas que van desde los 0.4 ohm a los 2.5 ohm con una resolución espectral de 0.10 a 0.11 ohm por banda recogida. Resolución radiométrica. Es la capacidad del sensor para distinguir diferentes intensidades de radiación. Normalmente comprende de 8 a 14 bits, correspondiente a los 256 niveles de nueva escala de grises, y puede llegar a 638 intensidades de color en cada banda. También depende del ruido del aparato. Resolución temporal. Es la frecuencia con la que el avión o satélite sobrevuela una zona y solo tiene importancia en estudios para investigación. El efecto del paso del tiempo, como en la monitorización de las deforestaciones. Perdón. El paso en una nube sobre el área o objeto haría necesario volver a repetir el proceso sobre esa zona. Y bueno, aquí hay una tabla
donde habla sobre los niveles de procesamiento de la información de la teledetección. Tenemos que en el primer nivel es el nivel 0, el segundo nivel es el 1A, el tercer nivel es el 1B, el cuarto nivel es el 2, el quinto nivel es el 3 y el sexto nivel es el 4. En el nivel 0 habla sobre la información científica recogida, está a máxima resolución, ordenada temporalmente y con errores de transmisión, artefactos y duplicados eliminados. La 1A, información a máxima resolución reconstruida, ordenada cronológicamente y con anotaciones auxiliares como coeficientes de calibración radiométrica y geométrica, y parámetros de georreferencia, computados y anotados pero sin aplicarse el nivel 0 de la información. Información 1B, procesamiento de la información 1B, habla sobre la información del nivel 1 ha sido procesada a unidades de detección. No todos los instrumentos tienen información del nivel 1B. La información del nivel 0 es ya irrecuperable. Nivel 2. Variables geofísicas derivadas, altura de las olas del mar, concentración del hielo a la misma resolución y localización de la información del nivel. Nivel 3. Variables son mapeadas uniformemente con grid, espacios temporales. Y el nivel 4. Resultado de los análisis de niveles inferiores variables que no han sido medidos, pero se han sido derivadas de estas medidas. Y bueno, como un tipo de resumen, pues para empezar, en muy generalizado, la teledetección habla sobre aparatos que no necesitan, que son con red tiempo real inalámbricos, todos. O sea, no es como un modem, como un celular que se ha conectado a un USB, sino que son aparatos que pueden enviar información sin necesidad de tener una red alámbrica, sino inalámbrica, o que no están directamente conectadas al objeto en el que se va a guardar la información o al que va a llegar la información vía real. Y aquí, como ya mencionaba, los ejemplos de los aviones que son mandan información desde el avión hacia la torre de control en todo momento, cada instante, los satélites que mandan información al instante o guardan información que luego se ve en laboratorios de la NASA, quizás los barcos que en todo momento están mandando su ubicación en la Tierra en base a radares, y los mismos barcos con radares ven lo que hay delante de ellos, ya sea alguna tormenta, ya sea algún glaciar, ya sea diferentes tipos de condiciones climatológicas o objetos grandes o embarcaciones también con las que podrían chocar en algún momento. Todo esto con objetos pues que no están conectados directamente a donde se ve la información final. Y en resumen, recoge información a través de diferentes dispositivos de un objeto concreto o un área. Con el área se refiere, ya había hablado de los ejemplos de la guerra, esos vienen siendo utilizados desde la Primera Guerra Mundial, porque pues, los enemigos, bueno, los rivales requerían información de los enemigos y utilizaban información sobre su ubicación, sobre en qué zonas en qué zonas del mapa o de la ubicación donde se encontraban habían eh, puestos militares enemigos o había, no sé, puestos de armas, todos con objetos obviamente escondidos, obviamente ya con información un poco más remota en ese tiempo, pero que ya se hizo mucho más eh, sofisticado en la Segunda Guerra Mundial, ya no se diga ahora, que puede haber drones, pueden haber drones
que mandan información en tiempo real para saber la ubicación del enemigo, para descubrir campos, no sé, de concentración de droga o de cárteles de la droga, y todo eso es ocupado en cualquier rama, pero pues, la rama que nos importa a nosotros es la rama de la, de la ingeniería ambiental. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice que la detección radiación de la natural emitida reflejada, que es la activa, la teledetección activa, eh, habla sobre que se puede ocupar para recibir información y recabar información en áreas peligrosas o poco accesibles, como son la Antártica, la tundra, obviamente el espacio, eh, desiertos, todos estos, pues enviar a personas a recabar información con máquinas para verlas ahí, pues simplemente no tendría sentido. Quizás hace muchos años así era, quizás las pruebas eran in situ, pero ahora dejan una máquina, un laboratorio bien protegido, bien controlado, bien monitoreado, que manda información, ya sea en tiempo real o que la manda o que la archiva para después ser vista. La teledetección se ocupa en básicamente cientos de ramas, ya sea desde lo militar, desde lo espacial, desde lo ambiental. Es muy utilizada porque también se pueden utilizar eh, objetos que te midan la profundidad del mar, que te midan la presión del mar, lo frío que está, el pH, información marina, incluso cámaras que pueden ser cámaras que no requieren ninguna conexión y que te están enviando imágenes en vivo de lugares donde el cuerpo humano sería imposible llegar, o cámaras no especiales, la misma presión del agua las puede estropear. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que haya sido eh, de entendimiento. Es un tema bonito, es un tema muy amplio porque abarca muchas ramas, muchas ramas. Uno se puede ir por la rama de la teledetección ambiental o lo que funciona para la ingeniería ambiental, para lo militar, para algo de la NASA, para investigación de ciertos lugares como ya sea ciertos tundra, Antártica, montañas, selvas. Y bueno, eso es un tema muy completo, yo lo veo muy entretenido. Es padre ver todo ese tipo de cosas porque es algo que pasa diario y que a veces no nos damos cuenta, pero siempre hay satélites, hay un celular, podría ser un tipo de información porque no está conectada, y hay software que los celulares ya tienen y pueden enviar información a otro dispositivo sin necesidad de estar conectados mutuamente. Eso también puede ser un ejemplo de teledetección. Y bueno, eso fue todo por el momento. Muchas gracias.